La canción de Diego es I Will Survive de Gloria Gaynor. Ahora vamos con el ejercicio que dice lo siguiente. Considere las siguientes proposiciones. Primera, las diagonales de un cuadrilátero pueden ser perpendiculares. Entonces recordemos que un cuadrilátero no es más que un polígono de 4 lados. Y en la palabra pueden aquí hace referencia a que si encontramos un cuadrilátero en el cual se cumple que sus diagonales son perpendiculares, o sea, forman 90 grados entre sí, entonces esta afirmación es cierta. Entonces para eso es importante conocer la clasificación de los cuadriláteros, principalmente sean paralelogramos y trapecios. Pero no solo quiero que se queden con la clasificación, sino que también busquen la fórmula del área de cada una y también las propiedades que cumple, porque justamente este tipo de ejercicios que es muy teórico, solo se puede hacer sabiendo todas estas propiedades. ¿Listo? Una figura que se estudia bastante en los cuadriláteros es el paralelogramo. Entonces, ¿qué es un paralelogramo? Primero es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Entonces ya vamos a desglosar esa definición. Entonces, ¿qué significa opuestos? Justamente, recuerden cuando estábamos en razones trigonométricas y cuando hablábamos de cateto opuesto, justamente era el lado del triángulo que quedaba del lado contrario al ángulo. Entonces, justamente aquí, lados opuestos sería este, por ejemplo, con este de acá, porque quedan del lado contrario. Entonces, básicamente, estos dos lados opuestos son paralelos, es decir, que tienen la misma dirección. Entonces, por ejemplo, este lado acá va en la misma dirección que este de acá, ¿listo? Y dice dos pares porque aquí tengo el primer par y el otro par es este de acá, entonces también este lado con su lado opuesto tienen que ser paralelos. Esa es la definición de un paralelogramo, sin embargo cumplen otras características mucho más importantes. Siguiente característica, los lados opuestos son iguales, miden lo mismo, entonces si este mide 10, este también tiene que medir 10, ¿listo? Y si este mide 30, este de acá también tiene que medir 30. Listo. Siguiente característica importante que cumplen. Resulta que los ángulos opuestos también son iguales. Es decir, este ángulo de acá es igual a este de acá. Y este ángulo de acá es igual a este de acá. Listo. Siguiente propiedad que cumple. Resulta que si sumamos estos ángulos que se llaman contiguos, suma 180. Si sumo estos dos de acá, da 180. Si sumo estos dos, da 180. Y si sumo estos dos de acá, da 180, ¿listo? Y vamos a ver otras dos propiedades más. Entonces, si trazo una diagonal, la diagonal parte el paralelogramo en dos triángulos congruentes, o sea, este triángulo es congruente con este de acá. Y la última propiedad, que es bastante interesante, es que si trazo las diagonales de un paralelogramo, estas se bisecan. La palabra bisecar quiere decir se cortan a la mitad, es decir, una diagonal parte por la mitad a la otra. Entonces, si tomamos como referencia esta, entonces esta diagonal de acá parte por la mitad la otra. Entonces, si esta otra medía 10, entonces va a quedar 5 por acá y 5 por acá. Y a su vez, esta diagonal parte por la mitad esta. Entonces, si de aquí a aquí valía 20, entonces queda 10 acá y 10 acá. Estas son algunas de las propiedades que cumplen los paralelogramos. Sin embargo, los invito a que busquen muchas más propiedades. Entonces, justamente dentro de los paralelogramos encontramos el rombo. ¿Listo? El rombo no es un cuadrado volteado, sino que tiene las siguientes propiedades. Primero, es un paralelogramo, como les había mencionado. Segundo, todos sus lados valen lo mismo. Eso es lo que comparten con los cuadrados. Ahora, ¿en qué se diferencian con los cuadrados? Pues resulta que en los rombos, los ángulos que quedan pegados, es decir, este con este, tienen que valer distinto. Y justamente eso es lo que los diferencia de los cuadrados, porque los cuadrados, todos los ángulos son rectos, es decir, son ángulos de 90 grados. En cambio, los rombos, entonces estos dos ángulos que están pegados tienen que ser diferentes, ¿listo? Y como es un paralelogramo, entonces cumple la propiedad anterior, es decir, este ángulo mide lo mismo que este, porque son opuestos, y este mide lo mismo que este. Y justamente en un rombo, si trazo las diagonales, ¿listo? Aparte de bisecarse, porque es un paralelogramo, justamente forman un ángulo de 90 grados, es decir, que son perpendiculares. De modo que ya que el rombo, que es un cuadrilátero, cumple esa propiedad, entonces esta primera afirmación es verdadera. Listo, vamos con la segunda. Dice, un cuadrilátero puede tener todos sus ángulos obtusos. Recordemos que un ángulo obtuso es un ángulo mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Entonces, recordemos que cuando resolvíamos ejercicios con triángulos, era muy común decir que la suma de los ángulos internos era 180 grados, eso lo utilizamos mucho. Pues resulta que podemos extender esta definición a figuras de 4, 5, 6, 7 n lados, ¿listo? Y justamente podemos hacerlo a través de una formulita. Resulta que la suma de los ángulos internos de un polígono de n lados viene dado por la siguiente fórmula, 180 por n menos 2, donde n es justamente el número de lados que tiene la figura. Entonces, por eso en un triángulo se reemplaza aquí en la fórmula 3 menos 2 me da 1 por 180, 180. Por eso la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Ahora, en un cuadrilátero, pues, ¿cuántos lados tiene un cuadrilátero? 4. Entonces, reemplazamos acá 180 por 4 menos 2. Listo, ahora con el primero se hacen las operaciones del paréntesis. Entonces, me queda 180 por 2, que es justamente 360 grados. Otra forma sencilla de recordar
¿Cuál es la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero? Es con un cuadrado, porque vemos que un cuadrado tiene 4 ángulos rectos, ¿listo? Entonces la suma de esos ángulos internos va a ser 90 por 4, que es 360 grados, ¿listo? Entonces, en el caso cualquiera, dejamos un cuadrilátero cualquiera, por ejemplo, este de acá, listo, listo, este de acá. Entonces, en el caso en que todos sus ángulos sean obtusos, pues pongamos como el caso que esté más cerca a un ángulo agudo, es decir, imaginémonos que es 90.1, 90.1, o sea que es obtuso por un poquito. ¿Listo? Es el ángulo obtuso más pequeño. Claramente puede haber puesto 90,0001, pero pues vamos a probar con este. Listo. Entonces pongamos que todos valen 90,1. Entonces hacemos la suma de los ángulos internos y nos va a dar 360,4. Entonces, si todos los ángulos de un cuadrilátero son obtusos, eso contradice que la suma de los ángulos internos sea 360 y esto tiene que pasar en todo cuadrilátero. Entonces, esta segunda afirmación es falsa. ¿Listo? Entonces, ya que la primera es verdadera y la segunda es falsa, la opción correcta es la A. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción, un nuevo ejercicio.